Hay heridas que no se ven, pero duelen más que cualquier golpe. Hola, soy Ofelia Morales, tengo 74 años y vivo en Querétaro. Hoy decidí contarte una historia que me duele en lo más profundo del alma, pero que también me enseñó lo fuerte que una puede ser cuando se queda completamente sola. Durante muchos años creí que el amor de mi familia era incondicional, hasta que un día toqué la puerta de su casa y fingieron no conocerme. Esa escena todavía me quita el sueño. ¿Cómo puede una madre convertirse en una extraña para sus propios hijos? Quiero compartir esto contigo, porque quizás tú también sientes que ya no tienes un lugar donde te esperen. Y si es así, quiero que sepas que no estás sola. Déjame un comentario, dime si alguna vez sentiste ese abandono que no se dice con palabras. Dale like a este video si te toca el corazón y suscríbete para que no te pierdas lo que vendrá. A veces, contar la historia es la única manera de que no duela tanto. Todo comenzó cuando la vida me obligó a volver a un lugar donde ya no era bienvenida. Amanecí esa mañana con un dolorcito extraño en el pecho. No era físico, no. Era como una presión en el alma, como si alguien me estuviera apretando desde dentro. Me senté al borde de la cama, con los pies aún adormecidos, y me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo estaba encapotado, como si también él supiera lo que estaba a punto de pasar. Vivía sola desde hacía muchos años en una casa pequeña en las afueras de Querétaro. Una casita modesta, pero limpia, con sus macetas bien cuidadas y una mecedora donde pasaba las tardes leyendo o bordando. Desde que mi salud se empezó a quebrar, mi rutina se volvió más simple. Me levantaba temprano, preparaba mi cafecito con pan, escuchaba las noticias en la radio y luego salía a regar las plantas. Esa mañana, sin embargo, no hice nada de eso. Me quedé inmóvil, sintiendo ese presentimiento que no me dejaba en paz. A veces el cuerpo sabe cosas que el corazón todavía no entiende, y el mío me estaba diciendo que era hora de enfrentar lo que había estado evitando durante casi 7 años. Mi hija, Marta, vivía en Guadalajara. Allá me fui a vivir con ella cuando nació Emiliano, mi nieto. Ayudé a criarlo. Lo cuidé como si fuera un hijo más. Lo llevaba al kinder, le preparaba sus papillas, le cantaba canciones para dormir. Pero un día, todo cambió. Y desde entonces, ni una llamada, ni una carta, ni un ¿cómo estás, mamá? Intenté varias veces acercarme. Envié regalos por el cumpleaños de Emiliano, mandé cartas, hasta fui una vez hasta su casa, pero nadie salió. Me escondí detrás del orgullo, diciendo que estaba bien sola, que no necesitaba a nadie. Mentira. Cada noche dormía con la esperanza de un mensaje, una visita. Pero no venía nada, solo el silencio. Ese día, sin embargo, fue distinto. Me sentí débil, como si algo dentro de mí se estuviera apagando. Me vi en el espejo del baño y no me reconocí. Las arrugas estaban más profundas, el cabello más blanco, los ojos más tristes. Pensé, si me muero mañana, nadie se va a enterar, ni siquiera mi hija. Y esa idea me rompió. Tomé una decisión sin pensarlo mucho. Guardé mis medicinas, unos documentos, la foto vieja de Emiliano y yo jugando en el jardín, y algo de dinero que tenía guardado para emergencias. Cerré la puerta de mi casa con llave, miré mis plantas por última vez y me fui. El viaje en autobús fue largo, demasiado largo para una mujer de mi edad. Las piernas me dolían, los pensamientos me pesaban más que la maleta. Cada vez que miraba por la ventana, veía escenas de mi pasado. Emiliano dando sus primeros pasos, Marta riéndose mientras cocinábamos juntas, y luego el grito, la discusión, la puerta cerrándose. Ese fue el último recuerdo que tuve de ellas. Llegué a Guadalajara en la tarde. El calor era denso, pegajoso, y la ciudad me pareció más hostil de lo que recordaba. Caminé hasta el barrio donde vivían, rezando que aún estuvieran ahí. Cuando llegué frente a la casa, se me hizo un nudo en la garganta. Todo estaba igual, las rejas verdes, el árbol en la esquina, los ladridos del mismo perro del vecino. Respiré hondo. Subí los 3 escalones temblando y toqué la puerta. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos.
Escuché pasos. Y entonces se abrió. Era Marta, mi hija. La miré como si viera un milagro. Tenía el cabello recogido, unas ojeras profundas y una expresión que no supe descifrar. Yo estaba a punto de decirle su nombre cuando ella frunció el ceño. «¿Sí?», dijo, como si atendiera a una desconocida. «Soy yo, Ofelia». «Mamá», dije con voz temblorosa. Ella me miró, y ahí fue cuando sentí el primer puñal. «Disculpe, creo que se equivocó de casa». Y cerró la puerta, así, sin más. Me quedé ahí, parada frente a la reja, sin poder moverme, como si alguien me hubiera borrado del mundo. Toqué de nuevo. Nada. Toqué más fuerte. Esta vez salió su esposo, Gerardo. «¿Qué quiere usted?», me gritó. «Váyase, o llamo a la policía». No supe qué decir. Solo miré hacia adentro y vi a Emiliano, mi nieto, parado en el pasillo. Me miraba, pero no decía nada. No me reconocía. Ahí, en ese instante, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me alejé tambaleando. No sabía a dónde ir. Terminé en la central de autobuses, sentada en una banca de metal frío, abrazando mi bolso. La gente pasaba, las luces parpadeaban, y yo me sentía como un fantasma. Pensé en todo lo que había hecho mal. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había dicho algo que no debía? ¿O simplemente me borraron porque ya no les servía? Esa noche no dormí. Solo lloré. Lloré como una niña abandonada. Porque eso era: una madre rechazada, una abuela desconocida, una mujer olvidada por su propia sangre. Hubo un tiempo en que yo creía tenerlo todo. No hablo de riquezas ni lujos. Eso nunca me importó. Hablo de amor, de propósito, de esos pequeños momentos que hacen que una vida sencilla se sienta plena. Ese tiempo fue cuando nació Emiliano, y me fui a vivir con Marta para ayudarla a criarlo. Ella estaba recién separada, joven aún, trabajando en una tienda de ropa todo el día y sin nadie más que yo para apoyarla. Recuerdo perfectamente el primer día que lo tuve en mis brazos. Era tan chiquito, tan frágil, que hasta me dio miedo cargarlo. Pero en cuanto me miró con esos ojos grandotes, llenos de vida, sentí que mi corazón se agrandaba. Me prometí ahí mismo que iba a estar para él, que nunca le faltaría mi cariño, que haría todo lo posible para que tuviera una infancia feliz. Marta y yo vivíamos en un departamento pequeñito, pero acogedor. Tenía una cocinita donde hacíamos pan dulce los domingos, una sala con 2 sillones y una televisión que apenas funcionaba, y 2 cuartos, uno para ella y otro que compartíamos Emiliano y yo. Yo dormía en un catre a un lado de su cunita. A veces me despertaba en medio de la noche solo para asegurarme de que respiraba bien. Le cantaba «Cielito lindo bajito» mientras le acariciaba el cabello. Era mi sol. Marta trabajaba muchas horas. A veces salía antes de que Emiliano despertara y volvía ya tarde. Yo me encargaba de todo. Lo bañaba, le preparaba su leche, le enseñaba palabras nuevas, lo llevaba al parque. La gente pensaba que era mi hijo. Y para serte honesta, en mi corazón un poco lo era. Los primeros años fueron buenos. Marta agradecía mi ayuda, y aunque a veces discutíamos, como es normal entre madre e hija, nunca faltó el respeto ni el cariño. Incluso llegamos a soñar con comprar una casita juntas, algo sencillo donde Emiliano pudiera tener un perrito y un árbol para trepar. Yo trabajaba bordando toallas y haciendo comida por encargo para algunas vecinas. Con eso aportaba a los gastos. Nunca me quejé, nunca pedí más de lo que me daban. Pero como suele pasar, todo cambió cuando apareció él. Gerardo. Era un hombre simpático a primera vista, de esos que saben hablar bonito, que sonríen mucho pero no te miran a los ojos. Marta lo conoció en la tienda donde trabajaba. Al principio no me preocupé. La vi feliz, ilusionada como una adolescente, y pensé, se lo merece, ya ha sufrido mucho. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Gerardo era celoso, mucho. Controlaba a Marta más de lo que ella se daba cuenta. Le decía cómo vestirse, a qué hora llegar, con quién hablar,
y aunque trataba de disimularlo, conmigo era frío, cortante. Siempre encontraba algo que criticar, que si el arroz estaba muy salado, que si Emiliano veía mucha televisión, que yo lo malcriaba. Un día lo escuché decirle a Marta: «Tu mamá se mete demasiado, ya es hora de que tú y yo tengamos nuestra propia familia». Esa frase me caló hondo. ¿Acaso no éramos ya una familia? Después de un tiempo, Gerardo se mudó con nosotras. Fue entonces cuando todo se volvió incómodo. Me hicieron cambiar de cuarto, me pidieron más espacio, empezaron a tomar decisiones sin contar conmigo. Yo trataba de no causar problemas, me hice más callada, más prudente. Pero aún así, cualquier cosa que hacía era motivo de discusión. Recuerdo una vez que Emiliano se enfermó. Le dio fiebre alta y yo, como siempre, me hice cargo. Lo llevé al doctor, le compré la medicina, lo cuidé toda la noche. Cuando Marta llegó, le conté todo. Gerardo estaba presente. En lugar de agradecerme, dijo: «Tú siempre exageras todo, seguro ni estaba tan enfermo». Marta se quedó callada, y ese silencio fue como un ladrillo más en el muro que se empezaba a levantar entre nosotras. No pasó mucho tiempo para que empezaran las peleas serias. Gerardo me acusaba de manipular a Emiliano, de querer robarle el papel de padre. ¡Qué barbaridad! Yo solo era una abuela que lo amaba con el alma. La gota que derramó el vaso fue un día en que Emiliano, que ya tenía 5 años, se cayó en el parque. Nada grave, solo un raspón en la rodilla. Yo lo limpié, le puse un curita y lo abracé hasta que dejó de llorar. Esa misma noche, Gerardo llegó furioso. «¿Por qué lo sacas sin avisar? No eres su madre», me gritó frente a Marta. Yo le contesté: «Claro que sí». Le dije que no tenía derecho a hablarme así, que yo había criado a ese niño más que él. Ahí fue cuando Marta tomó una decisión. «Mamá, creo que es mejor que te vayas un tiempo. Necesitamos nuestro espacio». Sentí que me arrancaban el alma, pero no hice escándalo, no lloré, no supliqué. Recogí mis cosas, besé a Emiliano mientras dormía y me fui. Pensé que sería solo por unos días, que en cuanto se calmara todo, Marta me llamaría. Pero esa llamada nunca llegó. Pasaron semanas, luego meses, luego años. Y ahora, después de todo ese tiempo, después de todo lo que vivimos juntas, después de todo lo que di sin esperar nada a cambio, me cerraban la puerta en la cara como si fuera una extraña. Hay golpes que no hacen ruido, pero cuando caen, rompen el alma. Y eso fue lo que sentí aquella tarde frente a la casa de Marta. No un grito, no un insulto, sino ese frío silencio que te borra. Esa puerta cerrándose con suavidad, como si al hacerlo estuvieran sellando mi existencia. Me quedé ahí unos minutos más, sin saber si tocar otra vez o si simplemente rendirme. Tenía las manos temblando, la garganta seca y el corazón a punto de salirse del pecho. Vi la cortina moverse. Vi una sombra que parecía Emiliano, pero ya no podía confiar ni en mis propios ojos. ¿Y si de verdad me habían olvidado? ¿Y si ya no era nada para ellos? Me alejé lentamente, arrastrando los pies por la banqueta. No quería llorar en la calle, pero no pude evitarlo. Las lágrimas me caían solas, silenciosas, calientes. Pasé junto al árbol donde solía sentarme con Emiliano a comer nieve. Él siempre pedía de limón, yo de vainilla. Recordé su risa, su vocecita diciéndome «abue», y el vacío se volvió insoportable. No tenía a dónde ir. Pensé en buscar un hotelito, pero los precios eran altos y yo había traído poco dinero, solo lo justo para el viaje y una que otra comida. Me senté en una banca en la plaza más cercana, abrí mi bolsa y saqué la foto. Emiliano y yo abrazados en el jardín. Él tenía 3 añitos, con los cachetes redonditos y la mirada feliz. Yo salía riendo, con el cabello recogido y las manos llenas de tierra porque estábamos plantando girasoles. Besé la foto. Me quedé ahí hasta que empezó a oscurecer. Las luces de los postes se encendieron, y con ellas, el miedo.
No por los peligros de la calle, que los hay, sino por el peligro de enfrentar lo que no quería aceptar, que ya no me querían, que mi familia había decidido borrarme. Caminé hasta la central de autobuses. Allí, entre vendedores, maletas y gente que venía y iba sin mirar a nadie, encontré una especie de refugio. Me senté en una esquina, con mi bolsa abrazada contra el pecho, y traté de dormir. Pero el concreto era duro, y mi alma estaba demasiado agitada. Esa noche sentí el abandono como nunca antes. Ya no era una viuda solitaria ni una madre preocupada. Era algo peor, una mujer descartada, ignorada, sustituida. Me dolía todo, el cuerpo por el cansancio, el alma por la decepción. Pensé en regresar a Querétaro, pero ¿a qué? ¿A una casa vacía? ¿A regar plantas que ya no me hacían compañía? ¿A fingir que no había pasado nada? Decidí quedarme un par de días más. Tal vez, me dije, todo fue una confusión. Tal vez Marta estaba confundida, presionada por ese hombre. Tal vez Emiliano sí me reconoció, pero no supo qué hacer. Yo no quería perder la fe. Algo dentro de mí me pedía que insistiera. Al día siguiente, regresé a la casa. No toqué. Solo me paré del otro lado de la calle, como una sombra. Esperé. Vi salir a Gerardo en su coche, solo. Minutos después, Marta salió con Emiliano. Él ya no era un niño. Estaba alto, delgado, con el cabello más largo. Llevaba una mochila al hombro y auriculares puestos. No volteó hacia donde yo estaba. Ni siquiera me imaginaba ahí. Los seguí discretamente. Caminaban hasta la esquina y tomaban un camión. Supe que era la ruta escolar. Decidí esperar su regreso. Volví esa tarde y al verlos de lejos, mi corazón se partía otra vez. Emiliano parecía tan lejano, como si todo lo que vivimos se hubiera borrado de su memoria. Pensé, ¿cómo puede un niño olvidar quién le enseñó a caminar? Pasé 3 días así, viéndolos de lejos, durmiendo en la terminal, comiendo tortas baratas, lavándome la cara en baños públicos. No era dignidad lo que me mantenía en pie, era amor. Una tarde, me acerqué a la reja de la casa. Saqué la carta que había escrito de madrugada, con la luz tenue de la estación. Era una carta para Emiliano. Le contaba quién era, lo mucho que lo amaba, cómo lo cuidé cuando era bebé. Le decía que si alguna vez necesitaba a alguien que lo quisiera sin condiciones, yo estaría esperándolo. Metí la carta en un sobre, junto con la foto, y lo dejé bajo la puerta. No supe si la leyó, no supe si se la dieron, solo supe que esa fue mi última fuerza. Al día siguiente, decidí regresar a Querétaro. El viaje de regreso fue aún más largo, no por la distancia, sino por el peso que cargaba en el pecho. Fui viendo por la ventana cómo se alejaba todo lo que alguna vez llamé hogar. Cuando llegué, mi casa seguía igual, pero yo no. Me miré en el espejo. Los ojos estaban hinchados, la piel más opaca. Me quité los zapatos, me dejé caer en la cama y por primera vez en mucho tiempo me sentí vieja, verdaderamente vieja, no por los años, sino por el cansancio de haber amado en vano. Los días que siguieron a mi regreso a Querétaro fueron como una niebla espesa. Me levantaba por inercia, caminaba por la casa en silencio, regaba las plantas aunque ya ni flores tenían, y me sentaba frente a la radio sin escuchar realmente lo que decían. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma se había quedado allá, en aquella banqueta frente a una puerta que se cerró. No quería aceptar lo que había pasado. Me decía a mí misma que seguramente Marta no me había reconocido bien. Tal vez estaba nerviosa, cansada. Tal vez Emiliano sí me había recordado, pero le dio vergüenza. Quizá Gerardo mintió, le dijo algo, lo asustó. Buscaba cualquier explicación para no mirar de frente la verdad más dura. Me habían borrado. Y yo me aferraba a lo poco que me quedaba. Tomaba la foto de Emiliano cada mañana, como un ritual. La miraba, acariciaba su carita con los dedos y susurraba: ¿Te acordarás de mí, mi niño? ¿Soñarás conmigo alguna vez? Luego, doblaba la imagen con cuidado
y la volvía a guardar en la cajita de metal donde también tenía la pulsera que usaba cuando nació. Una pulserita azul con su nombre y la fecha, 7 de marzo de 2010. ¿Cómo pasa el tiempo? A veces, en las noches, me levantaba y me quedaba parada frente a la puerta, como si esperara que alguien tocara. Imaginaba a Emiliano allí, parado con su mochila, diciéndome: «Abue, me acordé de ti». Pero no venía nadie, solo el viento y el canto de los grillos. Mis vecinas notaron mi tristeza. Doña Pina, que vive al lado, me traía pan de vez en cuando, con la excusa de que había horneado de más. Me preguntaba cómo estaba, y yo sonreía con esa sonrisa que una aprende a fingir cuando no quiere hablar. Le decía que todo bien, que solo estaba un poco cansada. Mentira, lo que estaba era rota. Una tarde, mientras organizaba una caja con juguetes viejos de Emiliano que nunca quise tirar, encontré un cuaderno donde él había dibujado. Figuras torpes, rayones con crayones verdes y naranjas. Había un dibujo que me hizo llorar sin poder evitarlo. Era una mujer con un moño en el cabello, al lado de un niño con un sol enorme encima. Abajo decía: «Mi abue y yo en el parque». Tenía la letra chueca, con faltas de ortografía, pero ahí estaba, nuestra historia, en crayón. Me aferré a ese dibujo como si fuera un documento sagrado. Lo enmarqué y lo puse junto a la radio. Lo miraba todos los días, recordándome que, al menos en algún momento, yo fui importante para él. Pero la duda también me carcomía. ¿Y si ya no se acuerda de mí? ¿Y si Gerardo lo convenció de que yo era mala? ¿Y si Marta de verdad cree que me metí donde no debía? Empecé a escribir en un cuaderno. No cartas, no historias, más bien conversaciones imaginarias. Escribía como si Emiliano estuviera conmigo. Le contaba cómo era mi día, qué flor había florecido en el jardín, qué canción escuché en la radio. Era mi manera de no enloquecer, de sentir que, aunque él no estuviera, su recuerdo vivía en mí. Negarme a aceptar la realidad se convirtió en mi escudo, porque aceptarla significaba asumir que había perdido, que mi propia hija había elegido a un hombre sobre su madre, que el niño que crié como a un hijo ya no sabía quién era yo. Y eso era demasiado. Pero incluso la negación más fuerte empieza a resquebrajarse. Un domingo, mientras limpiaba la casa, encontré una caja que tenía guardada en lo alto del ropero. Allí estaban todos los regalos que le había enviado a Emiliano durante los años que estuve lejos. Carritos, libritos, un suéter que tejí con mis propias manos. Todos con tarjetas pequeñas que decían cosas como: «Te extraño, mi niño, con amor, tu abue, nunca te olvido». Los había guardado todos antes de enviarlos, porque después de escribirlos me invadía la inseguridad. ¿Y si lo tiran? ¿Y si se burlan? ¿Y si ni siquiera lo leen? Al final, me daba miedo que todo ese amor fuera despreciado. Así que los guardé, todos. Me senté en el suelo, rodeada de esas cosas, y empecé a llorar como hacía mucho no lloraba. No era un llanto de tristeza, era de impotencia, de rabia contenida. ¿Por qué me callé tanto tiempo? ¿Por qué permití que me alejaran así? Ese día dejé de fingir que estaba bien. Me di cuenta de que el amor no siempre es suficiente, que uno puede darlo todo, y aún así perder. Y que por más que uno quiera negarlo, hay personas que eligen olvidar, que cierran puertas y tiran la llave. Pero también me di cuenta de que yo seguía viva, que a pesar del dolor aún respiraba, aún podía levantarme cada mañana y hacer mi cafecito, aún podía escribir, aún podía querer, y eso, aunque no lo pareciera, era un comienzo. Después de aceptar, aunque fuera a medias, que ya no tenía un lugar en la vida de mi hija ni en el corazón de mi nieto, la soledad empezó a sentirse diferente. Antes era un silencio que dolía, un vacío que me mordía por dentro. Ahora era como una sombra constante, una presencia que me acompañaba a todos lados. Me levantaba con ella, comía con ella, me dormía abrazada a ella. Los días se parecían tanto entre sí que a veces no sabía si era lunes o jueves.
Me esforzaba por mantener una rutina, por no dejarme caer. Ponía la radio, salía a comprar el pan, barría el patio. Pero todo eso era solo una fachada. Por dentro, sentía que ya no tenía propósito, como si hubiera dejado de ser útil, de tener valor. Empecé a hablar sola, a veces en voz baja, otras más fuerte, como si realmente esperara una respuesta. Le hablaba a Emiliano, le contaba cómo estaba el clima, si había florecido el jazmín. Incluso le preguntaba si ya había probado el pozole verde que tanto le gustaba. Me respondía en mi mente con la vocecita que recordaba. Esa vocecita dulce, risueña, la que ahora seguramente ya era grave y adolescente. La gente del barrio me saludaba con cariño, pero yo los evitaba. No quería conversar. No quería que me preguntaran por mi familia. Me daba vergüenza decir que me habían olvidado. Decirlo en voz alta lo haría más real. Un día, doña Pina me dijo: «Ofelia, ¿y tu hija? Hace mucho que no la veo por aquí». Yo me quedé callada unos segundos y respondí con una mentira piadosa: «Está muy ocupada. Ya sabes cómo son las cosas». Mentí porque era más fácil que explicar que me habían dado la espalda, que la sangre no garantiza amor, que la familia a veces duele más que los extraños. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se volvía un espejo donde me veía como realmente era, una mujer cansada, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Me acostaba temprano, no porque tuviera sueño, sino para escapar un poco de la realidad. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba en aquella época en la que Emiliano se dormía abrazado a mí, con sus manitas tibias y su respiración suave. Una madrugada desperté sobresaltada. Había soñado que Emiliano me llamaba. «Abue, ven por mí». Me levanté, encendí la luz y busqué en la casa como una loca. Abrí la puerta, salí al patio. Nada, solo el viento moviendo las hojas secas. Me senté en el suelo y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Los días siguientes estuve enferma. Una fiebre que no se iba, dolores en el cuerpo. Pero no fui al médico. No quería hablar con nadie, ni salir de casa. Pensé incluso que tal vez Dios ya me estaba llamando. Y en el fondo, no me molestaba la idea. Pero luego miraba la foto de Emiliano y me decía: «¿Y si un día vuelve? ¿Y si un día toca la puerta y no estoy para abrirle?». Esa posibilidad, por pequeña que fuera, me dio un poco de fuerza. Me levanté, preparé un té de manzanilla y me obligué a salir al sol. Con el tiempo, comencé a escribir más. Llené cuadernos con recuerdos, pensamientos, cosas que quería decirle a Emiliano si algún día me buscaba. Escribía como si él pudiera leerme en el futuro. Le contaba historias de cuando era bebé, le hablaba de su mamá cuando era niña, de cómo jugábamos a las escondidas en el patio de la casa vieja. Cada página era una forma de resistir, de decir: «Aquí estoy, todavía existo». Pero la soledad emocional, esa no se cura con palabras. Era un peso constante, algo que se metía en mi pecho y me hacía más lenta, más callada, más gris. Me sentía como una sombra de lo que había sido. Ya no era la mujer fuerte que cuidaba a todos. Ahora necesitaba que alguien me cuidara, aunque nadie lo hacía. Un día, en el mercado, vi a una señora con su nieto. Él la abrazaba y le decía: «Gracias, abue, por comprarme esto». Me tuve que esconder detrás de un puesto de frutas porque sentí que me ahogaba. No era envidia, era dolor. Dolor por lo que había perdido, por lo que ya no volvería. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si fui demasiado estricta, si dije algo que lastimó a Marta, si debí quedarme callada aquella vez que discutí con Gerardo. Pero no encontraba respuestas, solo más preguntas. Y entonces, una tarde de esas en que el cielo se pone anaranjado y todo parece detenerse, comprendí algo. No podía seguir esperando que otros me devolvieran lo que ya habían decidido quitarme. No podía seguir mendigando amor. Tenía que hacer algo diferente. No sabía aún qué, pero ese pensamiento fue como una chispa. Algo que se encendía,
muy tenue, pero que al menos me recordaba que aún estaba viva. A veces basta un pequeño gesto para que la oscuridad se agriete. No hace falta un gran milagro, ni una promesa grandilocuente. Basta una chispa. Y para mí, esa chispa vino de la mano de una niña de 5 años que ni siquiera sabía mi nombre. Se llamaba Julieta. Era nieta de una nueva vecina que se había mudado 2 casas más allá. Una tarde cualquiera, mientras yo barría el frente de mi casa, por inercia más que por necesidad, la vi jugando con una muñeca en la banqueta. Me miró con curiosidad y me dijo, ¿Usted vive solita? Le sonreí con amargura. Sí, mi vida. Muy solita. Ella asintió, como si entendiera más de lo que podía decir. Mi abuelita también vivía solita, pero ahora vive con nosotros. A veces se pone triste, pero yo le hago dibujos y se le pasa. No supe qué contestar. Me quedé mirándola con una mezcla de ternura y nostalgia. Se acercó, me dio una flor de papel arrugada y dijo, «Tenga, para que no esté triste». Ese gesto tan simple, tan genuino, me hizo sentir algo que no sentía hacía mucho. Ternura. No por alguien ausente, no por un recuerdo, sino por algo que estaba ahí, vivo, presente. Le agradecí con una sonrisa sincera y sentí, por primera vez en meses, un poco de calor en el pecho. Esa noche, en lugar de escribir sobre Emiliano, escribí sobre Julieta. Sobre cómo una niña que no me conocía me devolvió sin saberlo un pedacito de esperanza. Y pensé, ¿y si aún hay lugar para mí en este mundo, aunque no sea con mi familia? Al día siguiente, me animé a hablar con su abuela, doña Lucrecia. Una mujer amable, de esas que no necesitan muchas palabras para transmitir calidez. Le conté que vivía sola, que mi hija estaba lejos, que no tenía muchas visitas. Ella me ofreció un café y terminamos conversando toda la tarde en su patio. Me habló de sus dolores, de sus pérdidas, de cómo la vida a veces no sale como una espera. Me sentí comprendida por primera vez en mucho tiempo. Esa amistad, que empezó con un café, se volvió mi nueva costumbre. Cada tarde pasaba un rato con ella. Hablábamos, tejíamos juntas, nos reíamos de cosas simples. No era la vida que yo había soñado, pero al menos no era tan solitaria. Fue entonces cuando tomé una decisión que me costó mucho, pero que sentí necesaria: dejar de esperar. No hablo de dejar de amar a Emiliano o de olvidar a Marta. No, eso jamás podría. Hablo de dejar de esperar que ellos vinieran a buscarme, que reconocieran su error, que me pidieran perdón. Ya no podía seguir viviendo con la esperanza como única compañía. Guardé todos los recuerdos en una caja, las cartas que no envié, los dibujos, las fotos. La envolví en una tela y la guardé en el fondo del armario, no para borrarlos de mi vida, sino para darme un respiro, para permitirme vivir el presente sin cargar tanto dolor. En lugar de escribirle a Emiliano, empecé a escribir un cuaderno con historias. Historias reales, de mi infancia, de mi juventud, de cuando conocí al abuelo de Marta. Pensé que si algún día él llegaba a mis puertas, al menos tendría algo que contarle, algo que me recordara cómo fui, cómo viví, cómo amé. También empecé a cocinar de nuevo, no solo para mí. Llevaba empanadas a la casa de Lucrecia, galletas a los niños del barrio, pan dulce a la iglesia los domingos. Descubrí que dar sin esperar nada a cambio también podía curar. No te voy a mentir, todavía lloraba por las noches. Todavía me dolía el silencio de mi hija, la ausencia de mi nieto. Pero ya no era un llanto que me paralizaba. Era un llanto que limpiaba, que me ayudaba a soltar, como si cada lágrima se llevara un poco del peso que me oprimía. Y en medio de todo eso, un día ocurrió algo que me hizo tambalear. Era una mañana templada, con un cielo azul claro y el canto de los pájaros de fondo. Estaba barriendo la entrada cuando vi un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra torpe: Ofelia. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en 4. Era la carta que le había dejado a Emiliano,
junto con la foto, y al dorso una frase escrita a lápiz: «Yo sí me acuerdo de usted». No había firma, no había fecha, solo esa frase. Sentí que el suelo se me movía. Me apoyé contra la pared, con el corazón desbocado. Leí la frase una y otra vez, como si pudiera extraer más significado con cada lectura. Yo sí me acuerdo de usted. Eso era todo. Pero era todo lo que necesitaba. Guardé la nota con cuidado, como quien guarda un tesoro. No sabía si la había escrito Emiliano. No podía estar segura. Tal vez alguien más la encontró. Tal vez fue un juego. Pero no importaba. Esa frase era mi chispa, mi pequeña luz en medio de tanto dolor. Y ahí supe que, aunque tal vez nunca volviera a verlo, una parte de mí había quedado en él, que mi amor no se había perdido del todo, que, aunque fuera en lo más profundo de su memoria, yo seguía viva. Y eso era suficiente para seguir adelante. La nota con aquella simple frase, «Yo sí me acuerdo de usted», no me dejó dormir en días. La leía una y otra vez, tratando de reconocer la letra, buscando señales, pistas, cualquier cosa que me confirmara que había sido Emiliano quien la escribió. No podía estar segura. Pero mi corazón, ese que ya estaba cansado de tanto silencio, me decía que sí. Empecé a obsesionarme. Me levantaba en la madrugada a revisar el buzón, como si pudiera aparecer otra carta. Me sentaba en la mecedora mirando hacia la calle, con la esperanza de ver una silueta conocida. Pero no pasaba nada. Días y días sin ninguna novedad. Hasta que un martes por la tarde, mientras regaba mis plantas, vi algo que me hizo soltar la manguera de la impresión. Un joven parado al otro lado de la calle, con una mochila al hombro, mirando fijamente mi casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que se me iba a salir por la boca. Era alto, delgado, con el cabello oscuro y desordenado. Tendría unos 17 o 18 años. No podía ver bien su cara desde esa distancia, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía los brazos, que me resultaba familiar. Muy familiar. Dio un paso hacia la acera, y luego otro, hasta que llegó a la reja de mi casa. Yo no podía moverme. Estaba congelada. «¿Ofelia?», preguntó con voz suave, como si temiera romper algo al decirlo. Asentí. No me salía la voz. «Soy Emiliano». Sentí que el mundo se detenía. No era un sueño, no era una alucinación. Era él. «Pasa, hijo», logré decir con un hilo de voz. Entró despacio, mirando todo como si lo reconociera. Como si cada flor, cada piedra, cada rincón despertara un recuerdo dormido. Nos sentamos en la mecedora y la silla de plástico del frente. Nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron siglos. Lo miré con detalle. Sus ojos eran los mismos de cuando era niño. Tenían la misma profundidad, la misma dulzura. «Recibí tu carta, hace años», dijo por fin. «Mi mamá me la escondió, pero un día la encontré en una caja. También vi la foto. No me acordaba de todo, pero algo dentro de mí me dijo que eras importante». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. No quería perderme ni una palabra. «¿Cómo estás, mi niño?» «Confundido», respondió. «No sé qué pasó realmente. Mamá siempre me decía que te fuiste, que te alejaste, que ya no querías estar con nosotros. Pero eso no coincidía con lo que sentía cuando veía la foto». «Nunca los abandoné», le dije con la voz firme, aunque temblorosa. «Me pidieron que me fuera y me rompieron el corazón». Bajó la cabeza. No dijo nada por unos segundos. Luego sacó de su mochila la foto arrugada. «La he llevado conmigo desde que la encontré. No le dije a nadie que venía. Tomé un autobús esta mañana. No sabía si me ibas a recibir». «Siempre», interrumpí, «esta puerta siempre va a estar abierta para ti». Y entonces lloramos. No como en las novelas, con gritos y drama. Lloramos bajito, cada uno en su rincón, como dos almas que se reconocen después de haber vagado demasiado tiempo en la oscuridad. Le preparé un café y pan con mantequilla. Se rió cuando lo probó.
Sabe igual que en mis sueños, me dijo. Esa frase me atravesó el alma. Charlamos por horas. Me contó de la escuela, de sus amigos, de cómo había empezado a hacerse preguntas sobre su pasado. Me dijo que su papá no hablaba de mí, que su mamá evitaba el tema, que él sentía que algo no encajaba. Y que, al leer mi carta, entendió que había una historia que no le habían contado. Yo le conté la mía, no con rencor, no con reproches, solo la verdad. De cómo lo crié, de cómo me pidieron que me fuera, de cómo esperé años por un mensaje. Él escuchaba en silencio, con los ojos húmedos, a veces apretando los puños. Siento no haber ido antes, me dijo casi en susurro. No importa cuándo llegaste, importa que lo hiciste, le respondí. Esa noche le ofrecí quedarse. Tenía un cuarto vacío, su cuarto de antes. Dudó. Me dijo que no quería causar problemas, que si sus papás se enteraban, lo regañarían. Le dije que no tenía que decidir en ese momento, que mi casa era su casa, hoy y siempre. Antes de irse, me abrazó. No un abrazo cualquiera. Fue largo, profundo, de esos que te quitan el aire y te devuelven el alma. ¿Puedo venir otra vez?, preguntó. Cuando quieras, hijo. Esta es tu casa. Lo vi alejarse por la calle, con el corazón lleno. Sabía que el camino no sería fácil, que quizá Marta se enojaría, que habría discusiones, que Gerardo haría lo posible por alejarlo. Pero algo había cambiado. Él sabía la verdad. Y yo ya no estaba sola. Después de aquella visita, algo dentro de mí cambió. Ya no me levantaba esperando el olvido, sino soñando con la posibilidad. Cada mañana encendía la radio, preparaba el café y dejaba una taza extra en la mesa, por si Emiliano volvía. Y volvió. Una semana después, apareció con una sonrisa tímida, un cuaderno bajo el brazo y un pan dulce. «Hoy no vine solo a hablar, abue», me dijo. «Vine a escribir contigo». Se sentó a mi lado y me mostró el cuaderno. En la primera página había escrito: «Historias que me contó mi abuela». Sentí que el corazón se me derretía. Pasamos esa tarde escribiendo. Él me hacía preguntas. ¿Cómo era mi infancia? ¿Cómo conocí al abuelo? ¿Qué juegos jugábamos de niños? Yo le respondía todo, con detalles, con emoción. Y él escribía, como si quisiera conservar cada palabra. Me dijo que en la escuela tenía un taller de escritura y quería presentar una historia familiar. «Quiero contar tu historia, abue. Que todos sepan quién eres. Que nadie más te borre». Me dieron ganas de llorar otra vez, pero no lo hice. Solo lo abracé y lo besé en la frente, como hacía cuando era un bebé. Las visitas se hicieron frecuentes. Venía 2 veces por semana. A veces me ayudaba con las compras, otras me enseñaba videos de cosas modernas que yo no entendía muy bien, y otras simplemente nos sentábamos a ver el cielo desde el patio. Me contaba de sus sueños, de que quería estudiar historia o literatura, de que a veces se sentía extraño en su propia casa. Me preguntan a dónde voy, por qué vengo a verte. Mamá se enoja, dice que estoy confundido. Pero no estoy confundido, abue, estoy más claro que nunca. Eso me dolía, saber que Marta seguía negando todo. Que, en lugar de alegrarse porque su hijo había reencontrado a su abuela, se sentía amenazada. Pero decidí no llenarle la cabeza de veneno. No quería que Emiliano cargara con nuestro dolor. Una tarde de sábado llegó más serio de lo habitual. Se sentó sin decir mucho y me miró con los ojos húmedos. «Abue». Hablé con mi mamá. Sentí que se me helaba la sangre. Le dije que venía a verte, que no iba a dejar de hacerlo, que merezco saber la verdad. «¿Y qué dijo?», pregunté con voz temblorosa. Lloró. Me gritó primero, pero después lloró. Dijo que tenía miedo de perderme, que pensó que si te alejaba sería mejor para todos, que Gerardo siempre dijo que tú querías separarlos. Mi corazón se apretó. La vieja herida volvía a sangrar. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que nadie tiene derecho a decidir por mis recuerdos, que aunque no me acuerde de todo, tú estás en mí, que tengo derecho a verte, a conocerte, y que si eso le molesta, lo siento. Pero no pienso dar un paso atrás.
No sabía qué decir. Solo lo miré, y en mis ojos él leyó lo que no podía poner en palabras. Me fui de la casa por unos días. Estoy quedándome con un amigo. Necesitaba espacio. Eso sí me preocupó. No quiero que sufras por mí, mi niño. No quiero que esto te aleje de tu madre. No me aleja, abue. Me acerca a quien soy. Guardamos silencio un momento. El sol se filtraba por las rendijas de la ventana, bañando de dorado la mesa entre nosotros. En ese instante lo supe. Emiliano no solo había venido a verme. Había venido a recuperarse, a encontrarse a sí mismo. Hay algo más, añadió, sacando un papel doblado del bolsillo. Me lo entregó. Era una carta de Marta, escrita a mano, con su letra inconfundible. Mamá, decía, no sé cómo empezar esto. Ver a Emiliano tan decidido me hizo darme cuenta de cuánto daño he hecho. No puedo justificar lo que pasó. Solo sé que tenía miedo. Miedo de repetir mi historia, de perder a mi familia, de no saber poner límites. Gerardo fue una sombra muy pesada en nuestras vidas. Me dejé arrastrar. Y te culpé. Por todo. Pero al verte de nuevo en los ojos de mi hijo, entendí que no te fuiste. Que te echaron. Que te hicieron a un lado y tú solo quisiste protegernos. No sé si me puedas perdonar. Solo sé que quiero volver a verte. Hablar. Llorar si hace falta. Pero sobre todo, sanar. Si todavía tienes un lugar para mí, iré a verte el próximo domingo. La leí una y otra vez. Mis manos temblaban, pero mi corazón latía como hacía años no lo hacía. Marta, mi hija, la que me había cerrado la puerta, quería hablar, quería sanar. Volví a mirar a Emiliano. Él sonreía, con la tranquilidad de quien hizo lo correcto. ¿Tú qué crees que debo hacer?, le pregunté. Recibirla, abue, como tú me recibiste a mí, sin rencores. Asentí, porque en el fondo yo ya sabía la respuesta. Ese domingo amanecí con el corazón agitado, como si cada latido trajera consigo una mezcla de miedo, esperanza y nostalgia. Me desperté temprano, aunque casi no dormí. Pasé la noche repasando en mi mente todo lo que quería decir, todo lo que no quería decir, todo lo que dolía. Preparé la casa con el mismo cuidado con el que una madre prepara la mesa para el regreso de un hijo que lleva años lejos. Barrí el patio, puse flores en la sala y cociné el mole que siempre fue el favorito de Marta. No sabía si lo comería, si se quedaría siquiera, pero yo quería que, al entrar, supiera que aún tenía un lugar, que su madre, a pesar de todo, seguía allí, esperando. A las 11 en punto, escuché pasos en la banqueta. Me asomé por la ventana sin que me viera. Era ella, Marta. Caminaba con la cabeza baja, abrazando su bolso como si buscara protección. Me sorprendió verla tan distinta. Más delgada, con el cabello recogido a la carrera, con esa mirada que reconocí al instante, la de una hija que no sabe cómo regresar. Abrí la puerta antes de que tocara. «Hola, mamá», dijo en voz baja, casi un susurro. «Hola, hija». Nos quedamos ahí, frente a frente, sin saber qué hacer, hasta que ella dio un paso y me abrazó. No como una niña, ni como una madre. Me abrazó como una mujer rota que por fin se permite llorar. Y lloramos. Lloramos las dos, sin vergüenza, sin palabras. Porque a veces el perdón no necesita explicaciones, solo presencia. Nos sentamos en la sala. El mole todavía humeaba en la cocina. Marta no dejó de mirar alrededor, como si los recuerdos la golpearan uno a uno. Tocó el respaldo del sillón donde solíamos sentarnos juntas, vio las plantas del patio y se quedó mirando la foto de Emiliano y yo que colgaba en la pared. «¿Te acuerdas de esa tarde?», pregunté. Asintió, con lágrimas en los ojos. «Yo tomé esa foto», dijo. Estaban tan felices que no quise interrumpirlos. Guardamos silencio. «No sé por dónde empezar», dijo después. «Me equivoqué tanto». «Todos lo hacemos, hija. Yo también cometí errores. Quizá me metí demasiado. Quizá quise protegerlos de más.
pero lo hice por amor. Yo lo sé, ahora lo sé, solo que me sentí sola. Cuando Gerardo empezó a controlarme, yo no supe cómo sacarlo de nuestras vidas. Pensé que alejándote todo sería más fácil. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Te extrañé, mamá. Todos estos años, te extrañé tanto. Y yo a ti, hija. Pero nunca dejé de esperar. Ese día no resolvimos todo. No era posible. Había muchas heridas, muchos silencios, muchas cosas que dolían. Pero dimos el primer paso. Comimos juntas, hablamos del pasado sin gritar. Nos miramos a los ojos sin reproches. Después de que se fue, me senté en el patio y miré el cielo. Sentí una paz que hacía años no sentía. No era alegría. Era algo más profundo. Era aceptación. Entendí que la vida no siempre nos da lo que merecemos, que el amor más puro puede ser rechazado, malinterpretado, enterrado. Pero también comprendí que mientras una siga amando sin rencor, las puertas del alma nunca se cierran del todo. Aprendí que perdonar no es olvidar, es elegir soltar el peso, no por los otros, sino por una misma, porque cargar con el rencor envejece más que los años, y sobre todo, entendí que a veces los hijos también se pierden, no solo nosotras. Ellos también se confunden, se ciegan, se dejan llevar. Pero si en el fondo de sus corazones hay una semilla de amor, tarde o temprano buscarán el camino de vuelta. Ese fue mi mayor aprendizaje, que el amor sembrado con verdad no muere. Puede dormirse, puede esconderse, pero nunca desaparece del todo. Y cuando menos lo esperas, florece. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo evitar preguntarme cómo habría sido todo si las cosas hubieran sucedido diferente. Si Marta no hubiera sentido miedo, si yo hubiera tenido más paciencia, si Gerardo no se hubiera interpuesto. Pero luego respiro profundo y me digo, ya no importa. Lo que importa es lo que quedó en pie, lo que logramos reconstruir, aunque fuera con manos temblorosas y pedazos rotos. Después de aquel domingo en que Marta vino a verme, las visitas se volvieron más frecuentes. A veces venía sola, otras con Emiliano. Nunca con Gerardo. Pronto entendí por qué. Una tarde, mientras preparábamos café, Marta me confesó que había decidido separarse. No fue una decisión impulsiva ni provocada por mí. Me dijo que llevaba años sintiéndose apagada, que el reencuentro con Emiliano y conmigo le abrió los ojos. Pensé que no podía sola, me dijo. Pero verte de pie, después de todo lo que pasaste, me dio fuerza. Lloré al escucharla. No porque se separaba, sino porque por fin volvía a sí misma, a la mujer valiente que había criado, a la hija que había perdido y ahora regresaba, no igual, pero sí más real. Emiliano, por su parte, ya no era solo mi nieto, era mi cómplice. Seguíamos escribiendo juntos. Aquel cuaderno se llenó de historias, dibujos, recuerdos y hasta cartas para el yo del futuro. Me decía que quería conservar todo eso para cuando tuviera hijos, que no quería que nadie le contara su historia a medias otra vez. Una tarde, mientras bordaba en el patio, me preguntó, ¿qué fue lo que más te dolió, abue? Pensé por un momento. Tenía tantas respuestas posibles. El día que me echaron. Las cartas sin respuesta. La puerta que se cerró en mi cara. Las noches de soledad. Pero le respondí desde lo más profundo del alma. Lo que más me dolió fue pensar que había desaparecido de tu corazón, que me habías olvidado. Él me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo supe que ya no había nada que temer. Los meses pasaron. Las flores del jardín volvieron a florecer. Mi salud, aunque frágil, se mantuvo estable. Las noches ya no eran frías, porque tenía recuerdos nuevos, frescos, cálidos. Los domingos eran para comer juntos. Marta traía tortillas recién hechas, Emiliano cocinaba arroz, aunque siempre se le pasaba la sal, y yo preparaba algún postre. Nos reíamos. Hablábamos de todo, y también de nada, como solo se puede hacer cuando el dolor ha sido perdonado, pero no olvidado. Una noche, antes de dormir,
Me senté frente al cuaderno de Emiliano y escribí una última carta. No era para él, era para mí. Querida Ofelia, sobreviviste. Te rompieron, sí, pero no te destruyeron. Amaste aunque no te amaron igual. Fuiste olvidada, pero no te olvidaste de amar. Lloraste, sí, mucho, pero también reíste de nuevo. Volviste a ver a tu nieto. Volviste a abrazar a tu hija. Volviste a vivir. Y eso es suficiente. La guardé en el cuaderno, entre todas las páginas que habíamos escrito juntos. Cerré los ojos con una sonrisa, sabiendo que, pase lo que pase, ya no me iría de este mundo sin haber cerrado ese círculo. Hoy, si alguien me pregunta si valió la pena seguir esperando, les diría que sí, que a veces el amor tarda, se pierde, se confunde, pero si es verdadero, encuentra su camino. Que nunca es tarde para perdonar, para volver, para abrazar lo que parecía perdido. Y que una abuela, aunque el mundo la olvide, sigue siendo el corazón de una familia. Si tú que estás viendo esto te has sentido sola, traicionada o abandonada, no cierres la puerta, no apagues la luz, no te borres del mundo, porque alguien, en algún lugar, te lleva en su corazón, aunque no sepa cómo volver, y cuando lo haga, que te encuentre con los brazos abiertos. Gracias por escuchar mi historia.